El tema de hoy, mis estimados hermanos, es el arrepentimiento. ¿Ya ven ahí la presentación? ¿Sí, sí la pueden ver? Sí, sí, hermano. Qué bueno, qué bueno. Ok, pues el tema que hoy vamos a desarrollar es un tema muy importante, muy importante. Hace 8 días veíamos el tema del pecado y veíamos cómo ese pecado es un mal, ¿verdad? Que hace mucho daño. Es un mal que afecta a todos. Es un mal que nos atrapa. Es un mal que encarcela al hombre. Es un mal que lleva a los hombres a hacer cosas que no convienen. Y es algo que, como lo veíamos hace 8 días, es parte de nuestra naturaleza. Algo que se conoce como la naturaleza caída de los hombres, esa naturaleza que heredamos después de la caída de Adán y Eva en el Edén, y después de ello, pues ya todos los hombres han tenido esa naturaleza inclinada al pecado. Y bueno, pues ese pecado no solamente daña a los que nos rodean, sino que nos termina afectando de forma directa en el presente y en el futuro. De hecho, fíjense que algo que hace 8 días no comentamos, que valdría la pena comentar en este momento, es lo siguiente. Si ustedes leen con detenimiento el relato de Génesis, del huerto del Edén, cuando Adán y Eva pecan, fíjense lo que pasó ahí. Si ustedes se acuerdan, ellos sintieron vergüenza por estar desnudos y tomaron unas hojas y se taparon, ¿no? Sintieron vergüenza y se taparon. Y después, si ustedes siguen leyendo, Dios les dio ropas. Dios les dio la primera ropa a Adán y Eva después de su pecado. La Biblia dice que las primeras ropas que vistieron Adán y Eva una vez que pecaron fueron las pieles, fueron pieles, si no fueron prendas confeccionadas, no fueron prendas de algodón, fueron pieles. Ahora ahí te va para que analices lo que hay detrás de ello. Si ellos fueron vestidos de parte de Dios con pieles, ¿de dónde crees que salieron las pieles? Pues salieron ¿De los animales? de uno, sí, de uno o algunos animales que evidentemente fueron sacrificados sin deberla ni temerla por motivo del pecado de Adán y Eva. Sí, o sea, hubo un sacrificio de unos animales para sacar de allí las pieles con las cuales vistieron los cuerpos de Adán y Eva, o más bien con ellas Dios cubrió su vergüenza. Si tú lo analizas desde ese punto de vista, vas a advertir que el pecado de uno termina afectando a otros inocentes. Fíjate qué interesante, y eso es una ley espiritual. Nuestro pecado como lo fue con Adán y Eva, termina siempre afectando a otros que son inocentes de nuestro propio pecado. Y en las familias, cuando el padre o la madre o ambos pecan, ¿quién crees que son los que reciben las consecuencias de ese pecado? Pues los mismos niños, los mismos hijos, los más inocentes. Fíjate nada más qué cosas tan interesantes. De ese pasaje podemos deducir que los inocentes son impactados por parte de nuestro pecado, porque te preguntaría, ¿y por qué tenían que ver en todo ese entramado estos animales de los cuales sacaron las ropas o sacó Dios las ropas con las cuales cubrió la vergüenza de Adán y Eva? Pues nada, ellos iban ahí pasando y que les alcanza las consecuencias del pecado de estos hombres de Adán y Eva, ¿no? Y eso sigue ocurriendo, siempre el pecado de uno, por eso no queda en el mal que uno se hace de forma personal, sino que siempre alcanza a otros muy cercanos de nosotros,
y que por lo regular son inocentes. Ese pasaje lo podemos leer desde ahí, pero también lo podemos leer desde otra óptica. Fíjate cómo el pecado de Adán y Eva requirió un sacrificio, con lo cual cubrieron su vergüenza. Pues bien, ese evento también profetizaba el sacrificio de Cristo, un sacrificio del Cordero que quita el pecado del mundo, con el cual, a la manera del Edén, el sacrificio de Cristo, ¿qué te crees? Espiritualmente también cubre nuestra vergüenza que se hace patente y evidente delante de Dios. Fíjate cómo desde el Génesis, en ese pasaje tan simple, ya se hablaba de lo que iba a pasar en el futuro en cuanto a un sacrificio que en el caso de Jesucristo iba a ser perfecto. Bueno, en todo ese proceso encontramos algo que se llama el arrepentimiento. La clase de hoy es el arrepentimiento y el objetivo que persigue esta clase es conocer, obviamente, qué es el arrepentimiento y vivir día tras día ese arrepentimiento. Ojo, no es vivir dándonos de golpes de pecho todos los días. A lo mejor tenemos una idea equivocada de lo que consiste vivir diariamente nuestro arrepentimiento. Por eso, antes de vivir nuestro arrepentimiento día tras día, tenemos que conocer las implicaciones de lo que es el arrepentimiento, ¿de acuerdo a qué? No a mis estatutos ni a mi mente, sino de acuerdo a las Escrituras. Y como aquí estamos llamados a conocer estos conceptos a la luz de las Escrituras, pues arrancamos. Por principio de cuentas, ¿qué es el arrepentimiento? Nuevamente encuentro un pasaje que nos da luz al respecto. ¿Qué es el arrepentimiento? Pues muy simple, yo podría agarrar un diccionario y buscar qué es el arrepentimiento, pero vámonos directo a la Biblia. Hay un pasaje que nos deja muy claro lo que es. Fíjate lo que dice Ezequiel 33:11. Es Dios hablando a través del profeta diciendo lo siguiente: diles, ¿a quién? Al pueblo: vivo yo, dice el Señor, que no quiero la muerte del impío. Fíjate, le estamos leyendo, es el mismo pasaje arriba y abajo, pero arriba lo estamos leyendo en la Reina Valera 1960. Dice que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Bueno, abajo está una versión más moderna que dice lo siguiente: tan cierto como que yo vivo, dice el Señor soberano, no me complace la muerte de los perversos. Solo quiero que se aparten de su conducta perversa para que vivan. Arrepiéntanse. Apártense de su maldad, oh pueblo de Israel. En este caso, ya lo podemos aplicar directamente a nosotros y termina preguntando, ¿por qué habrían de morir? Ahora, tomando este pasaje que es solamente Ezequiel 33:11, yo quisiera que juntos hagamos ese ejercicio que yo creo ya advirtieron de un par de clases para acá, que me gusta hacer. El ejercicio consiste en tomar un pasaje y ayudarnos en él para encontrar el significado de la palabra que estamos buscando. Yo voy a dar el primer paso y después a ver si alguien me quiere ayudar. Si yo estoy preguntándole a la Biblia, palabra de Dios, o al mismo Señor, Señor, a través de tu palabra respóndeme, ¿qué es el arrepentimiento? Sí, lo primero que yo encontraría al analizar este pasaje sería el arrepentimiento sería apartarse de una conducta perversa. Fíjate, ya aquí, ¿ya lo vieron? Apartarse en el segundo párrafo, apartarse de una conducta perversa. Aquí está, y lo estoy subrayando. Eso sería el arrepentimiento a la luz de la Biblia. Si lo viéramos en el mismo pasaje que es en otra versión, arrepentimiento sería volverse
de nuestros malos caminos. Es decir, que si nuestros caminos son malos, tendríamos que evitarlos, volvernos, quiere decir como que revirar, ¿no? Como que dejar de caminar en ese sentido. Bueno, a ver, ¿quién me quiere ayudar? ¿Quién más encuentra allí algo que nos pueda dar luz sobre lo que es el arrepentimiento? ¿Quién quiere opinar sobre lo que ahí dice? ¿No? Fíjate nada más. Que a él no le complace la muerte, o sea, que no quiere que Sí, que muera el perverso. que moramos por nuestros pecados. Ok, entonces Moramos es. exacto. Entonces el arrepentimiento es la acción. Fíjate nada más, Marce. El arrepentimiento sería la acción que nos evita morir. ¿Ah? El arrepentimiento sería la acción de nuestra parte que evitaría que el Señor pues, se contriste, ¿no? Porque dice que Él no quiere la muerte, obviamente no la quiere porque nos ama. Entonces, fíjate, ya van varias cosas, arrepentimiento es que nos volvamos de nuestros malos caminos, que nos apartemos de nuestra conducta perversa, que no muramos, que hagamos lo necesario para no morir, es la acción necesaria para no morir, es la acción o la forma de vida que evita que Dios se entristezca por motivo de nuestra muerte, porque mira, ahí lo dice, ¿no? ¿Por qué habrían de morir? Eh, Acá abajo otra vez dice, el arrepentimiento sería apartarse de la maldad. Y bueno, ya ese es el punto, ¿no? Obviamente, aquí habría que entender, y hay dos palabras ahí muy fuertes, una que es el impío, en otra versión, acá la de abajo dice, impío es perverso, por eso también es recomendable de repente utilizar algunas otras versiones de Biblia más actuales para tener un lenguaje más moderno que nos clarifique, ¿no? Porque pues la palabra impío pudiéramos entenderla de mil formas, pero bueno, acá abajo ya nos dice perverso. Y aquí incluso podríamos seguir analizando el pasaje, ¿no? Quiere decir que entonces que el pecador a los ojos de Dios, el pecador a los ojos de Dios es un impío o es un perverso. Y el Señor dice que el pecador que es un impío y un perverso de continuar en ese camino, morirá. Entonces el arrepentimiento es un llamado, porque si tú lo ves ya ahora sí desde más alto, desde más atrás, entonces el arrepentimiento, fíjate, ahorita se me viene aquí, y estoy haciendo de verdad este análisis contigo de estos pasajes, el arrepentimiento es un llamado de parte de Dios a no morir por medio de reconsiderar nuestra forma de vida. Y para hacer eso, pues tendríamos que hacernos una pregunta, ¿no? Tendríamos que preguntarle al Señor, bueno, Señor, ¿y cómo quieres que yo viva? O qué de mi conducta debe de ser, de la cual me tenga yo que apartar? Señor, obviamente también aquí habría que hacer otro análisis. Primero, yo creo que todos queremos vivir, porque él lo dice, ¿no? Apártense de su conducta perversa para que vivan. La pregunta es, ¿todos queremos vivir? Bueno, yo asumo que todos los que estamos aquí presentes, todos queremos vivir y vivir la vida de Dios. Queremos vivir la plenitud de Dios. Bueno, pero también entonces, si entendemos que muchos no se arrepienten, entonces muchos no quieren vivir, muchos quieren desarrollarse en esa vida que aparentemente es vida, pero que a los ojos de Dios es muerte. Y sí, efectivamente la Biblia nos dice que muchos, fíjense qué interesante, de un pasaje como este podemos sacar muchas conjeturas. Muchos sí prefieren sus caminos de muerte. Muchos sí prefieren vivir en el pecado. Hace 8 días hablábamos de que el pecado tiene su encanto. Y sí, efectivamente, a muchos les gusta vivir en esa conducta de pecado porque les da incluso un placer o un gusto momentáneo.
pero aquí también podemos ver cómo Dios profetiza, nos anuncia que lo que Él no quiere es que continuemos en ese camino. ¿Por qué? Porque hemos de morir. Es decir, si no nos apartamos de esa maldad, eventualmente moriremos. Entonces, bueno, redondeando, porque podríamos seguir hablando de este pasaje. Punto número 1, incluso antes de ya de redondear, fíjense lo que dice al principio, tan cierto como que yo vivo. Diles, vivo yo, arriba dice, vivo yo. O sea, el Señor dice, haber abusado, yo no soy una imagen, yo no soy algo etéreo, yo soy un Dios vivo, un Dios que vive, un Dios que siente, fíjate, porque si Él no quiere la muerte, Él ya siente, y incluso tiene una voluntad que se manifiesta ahí porque Él está enviando al profeta, como dice arriba, diles. Entonces, este Dios vivo, este Dios que es la sabiduría, este Dios que es todopoderoso, no solamente nos invita, sino nos advierte, vuélvanse, apártense para que vivan. Yo no quiero que mueras, apártate de esa maldad en la que estás caminando. ¿Por qué habrías de morir? Dice el Señor, si yo te amo. Entonces, pudiéramos ya, si alguien está ahí apuntando, decir lo siguiente, que el arrepentimiento es un llamado de parte de Dios, es un llamado de parte de Dios a que reconsideremos nuestros caminos, para que si ellos no se ajustan a su voluntad, nosotros podamos hacer el viraje correspondiente, nosotros podamos cambiar eso que evidentemente vamos a ver que no es grato a sus ojos, porque aunque sea grato a los nuestros, vamos a morir si no nos acoplamos a la vida y a la voluntad de Él, quien es el Dios vivo, quien es quien nos creó y quien es el que determina el destino de los hombres y que lo ha determinado a través de su bendita palabra, en el sentido de que si la obedecemos, viviremos, pero si no, moriremos. Bueno, espero que ustedes lo sinteticen. Es un llamado de Dios a reconsiderar nuestros caminos y actuar en consecuencia. Sería como que la síntesis más concreta, ¿no? Un llamado de Dios a reconsiderar nuestros caminos, a tomar las acciones conducentes para vivir conforme a su voluntad. Y bueno, yo hice este ejercicio porque quiero que vean cómo estamos llamados a examinar un pasaje bíblico que a veces lo leemos pues así muy por encima, pero no, Dios quiere que escudriñemos, que analicemos las palabras, que estemos viendo qué hay detrás de cada letra, de cada frase, y que estemos viendo cómo a través de ello Dios nos va hablando, ¿verdad? Entonces, cuando les he pedido alguna tarea, que les digo, analicen cierto pasaje y extraigan de ello cierto elemento, lo que les estoy invitando a hacer es esto, que ustedes lo analicen desde diferentes ángulos, que hagan deducciones, que hagan conjeturas y que le hagan preguntas al pasaje y que dejen que el pasaje hable, porque pues evidentemente si Dios es vivo, a través de su propia palabra puede hablarnos de muchas formas. Qué interesante, ¿no? Bueno, continuamos. Ya que nos queda claro, yo también lo que busco ahorita con ustedes es que no quede con ustedes un concepto de diccionario, sino más bien que quede el entendimiento, la esencia de lo que la Biblia nos dice sobre el punto que estamos tratando. Espero que lo podamos lograr. Yo sé que sí, porque Dios nos va a ayudar. Bueno, fíjense otra vez, otro pasaje. Dice otra vez aquí, Segunda de Reyes 17:13, una y otra vez el Señor envió a sus profetas y videntes para dar a Israel y a Judá la siguiente advertencia. ¿Ya vieron? Otra advertencia. Apártense de sus malos caminos. Parte del arrepentimiento es que nos apartemos, pero parte también es lo que dice ahí, obedezcan mis mandatos y decretos. Sí, o sea, tú te puedes apartar de un camino equivocado cuando ya adviertes que no es el correcto, pero luego vas a tener que caminar el camino correcto, pero bueno, para caminar ese camino correcto, como lo dice aquí, obedezcan mis mandatos y decretos, es decir, toda la ley que les ordené a sus antepasados que obedecieran y que les di a ustedes a través de mis siervos los profetas. Es decir, hasta para obedecer tenemos que preguntarnos,
y qué carambas es lo que tengo que obedecer, ¿sí? O sea, ¿qué tengo que obedecer? ¿Qué tengo que considerar como un nuevo camino? Si no es nada más decir, ah, pues sí, ahora ya voy a ser obediente. En el arrepentimiento hay dos cosas que debemos de aprender. Uno, lo que debemos de dejar de hacer, y dos, lo que tenemos ahora que hacer. Ambas cosas requieren parte de lo que estamos haciendo, es decir, un discipulado, ¿sí? Saber, bueno, Señor, digo, la pregunta obligatoria es, bueno, Señor, ¿qué es lo que de mi vida no te gusta? Y se lo puedes decir, así con tu corazón y decirle, Señor, muéstrame qué es lo que de mi vida no es acorde a tu voluntad. Y también le podemos decir, Señor, enséñame a hacer tu voluntad, enséñame, Señor, encamíname para que entonces yo pueda dejar el camino de muerte y vivir la vida en abundancia que solamente Cristo vive, y eso al detalle, es decir, en mis acciones, pensamientos, palabras, en mis relaciones interpersonales, en todo lo que yo tenga que hacer y decir y vivir día tras día. Necesitamos conocer qué es lo que debemos de evitar y qué es lo que debemos de retomar. Ahora sí, avanzamos. Diferencias entre arrepentimiento y remordimiento. A ver, aquí sí voy con ustedes, déjenme, quiero verlos. Alguien que quiera decirme si tiene alguna idea de lo que es diferencia entre arrepentimiento y remordimiento. A ver, ahora sí yo voy a preguntarle a alguien, nada más a alguien. A ver, Rubén, ¿estás ahí? Rubén Rendón. A ver, estimado Rubén, ¿tú qué Así es. entiendes? Con toda confianza, aquí nadie se equivoca. Queremos saber, ¿tú qué entiendes sobre diferencia entre arrepentimiento y remordimiento? Pues bueno, la diferencia entre arrepentimiento y remordimiento es que el arrepentimiento es cuando uno sabe que algo estuvo mal, pero lo quiere remediar y no, ese sería el arrepentimiento. A ver, Y el otro no es te escuchamos, que lo quiere remediar y... bueno, el arrepentimiento es aquel que uno sabe que estuvo mal una situación y que lo quiere remediar, pero no volverlo a hacer, no volverlo a repetir, ¿no? Ese es el arrepentimiento. Y el otro es el ¿qué, perdón? El remordimiento, ¿verdad? Remordimiento. Y el remordimiento es cuando sabemos que algo se hizo mal, pero que ya no se puede remediar. Ok, ok, ¿no? ok. Bueno, ahora el ejercicio que les voy a pedir hacer a todos es ahí en una libretita en su cabeza, apunten la idea que ustedes tienen de arrepentimiento y remordimiento, ¿vale? Ahí apúntenlo, apúntenlo. Y al final de esta explicación quiero que contrasten lo que vamos a desarrollar con lo que tenían como idea. Insisto, aquí estamos todos aprendiendo. Aquí la realidad es que se trata de ser receptivos a lo que se nos va hablando. Ahí les va. Y lo vamos a hacer sin presentación. Ahorita ya nada más con la presentación lo corroboramos. Bueno, pues fíjense una cosa bien interesante, bien interesante. Les voy a poner este escenario. Ustedes van a un reclusorio y ven a un interno, ¿no? Y se les acerca y les dice que él está arrepentido por lo que hizo. Él está completamente arrepentido, incluso está llorando ahí, porque él dice estar arrepentido. Entonces, ¿cómo sabrías tú que verdaderamente está arrepentido o está solamente viviendo un remordimiento?
otra vez la pregunta y les dice, de veras, yo estoy súper arrepentido, súper, lo que hice, robé, lo que sea, estafé, lo que sea. Y él dice, yo estoy bien arrepentido. ¿Será que porque llora, ese está arrepentido y si no llora no está arrepentido? ¿O qué me daría a mí la pauta para saber que sí está arrepentido? A ver, Isabel, ¿tú qué piensas? Si alguien te dice, no, de veras, yo estoy bien arrepentido, ¿tú qué pensarías? ¿Sí está arrepentido o no? No, me lo van a decir sus acciones después, porque como dice, cambiar, o sea, en cierta forma reparar lo que hicimos, ¿no? O dejar lo que estábamos haciendo. Y en el remordimiento, pues es de verdad, o sea, más bien en el remordimiento nada más dicen, ay, pues estuvo mal y como que está ahí inquietándoles, pero no hay un cambio. No está, como dicen, ese arrepentimiento. Entonces, de nada sirve que llore. Ahorita me recordaba una ocasión una muchacha dijo, y lloró, y dijo, perdono, y en el momento dijo, perdono, pero en su y a los 8 días nuevamente estaba mal, muy mal, porque ella seguía diciendo que dentro de ella decía que no iba a perdonar, pero a nosotros nos decía, ya lo perdoné. Ok. Bueno, por ahí va la idea. Miren, el arrepentimiento y el remordimiento, así de forma externa, son iguales, o sea, son idénticos. Tú no puedes saber si alguien está arrepentido o solamente tiene remordimiento. Vamos a ponerlo ya de una forma muy clara. Alguien que, no sé, robó y que esté en la cárcel, si esa persona está arrepentida, significa que cuando tenga la oportunidad nuevamente de robar, ya no va a robar. Ajá. Pero si era puro remordimiento, cuando tenga otra vez oportunidad de robar, va a volver a robar. Entonces, en el momento tú no lo sabes. Ahí te va otro ejemplo. Este sí es ya clásico. El borracho que amanece crudo. ¿Ah? Esos que dicen, no, qué mal me siento, de veras, no vuelvo a tomar. No, ya jamás. No, yo, no, de veras, no, qué mal me siento, no vuelvo a tomar. Y nada más pasan unos días en los cuales ya no tiene el malestar y ¿qué vuelve a hacer? Vuelve a tomar. Si hubiera sido un verdadero arrepentimiento, no volvería a tomar. Aquí hablamos de algo que la diferencia entre el remordimiento y el arrepentimiento de forma externa son idénticos, porque tú no lo sabes. Por eso solamente Dios, fíjate lo que te voy a decir, solamente Dios sabe si lo que tú estás manifestando es un verdadero arrepentimiento, porque Él en el momento sabe si en el futuro tú vas a volver a hacer eso que según ahora te estás arrepintiendo o nada más estás hablando de dientes para afuera. Y fíjate que esto que te acabo de decir, si tú lo analizas un poco, rompe de frente la idea del confesionario en la religión tradicional. Porque un hombre puede llegar ahí con el sacerdote y decirle, de veras estoy arrepentido, pero el sacerdote que le puede dar el perdón en ese momento no sabe si es remordimiento o arrepentimiento, porque él no es Dios, él no sabe si verdaderamente es arrepentimiento. Y la persona puede estar llore y llore y con lágrimas y de veras, muy acongojado, pero el hombre, otro hombre no sabe, no hay poder humano para saber si ese hombre verdaderamente se está arrepintiendo. Fíjate qué interesante. No hay poder humano para saber si alguien se está arrepintiendo. Y es por eso que tú puedes irte con la finta y decir, sí, pues yo lo vi llorar, yo lo vi muy acongojado, pero pues no, era puro remordimiento pasajero. Ahora sí vamos a la presentación para que reforcemos este punto. Fíjate lo que ocurre. Nehemías 9:27 dice, así que los entregaste en manos de sus enemigos, quienes los hicieron sufrir. Está hablando
del pueblo de Dios, dice, pero en sus momentos de angustia clamaron a ti, y desde el cielo los escuchaste. En tu gran misericordia les enviaste libertadores que los rescataron de sus enemigos. Es decir, el pueblo estaba pasando una crisis y en esa angustia clamaron a Dios y así le decían, Señor, de veras, ayúdame, te prometo que ya no voy a volver a hacer lo malo, mira, ayúdame, te prometo. Ya ves que cuando estamos pasándola mal, se nos da el prometerle a Dios que ahora sí nos vamos a alinear y ahora sí vamos a caminar correctamente. Y bueno, fíjate lo que dice Nehemías 9:28. No obstante, apenas tenían paz. ¿Y qué dice ahí? Volvían a cometer maldades ante tus ojos. Y una vez más permitiste que sus enemigos los conquistaran. Es decir, no era un verdadero arrepentimiento cuando ellos estaban clamando en la angustia. En el fondo, lo único que querían ellos era que Dios los librara de ese momento, pero cuando ya los libraban de ese momento Dios y apenas tenían paz, otra vez caían en el mismo error. Y esto me lleva a pensar en algo que pues seguramente hemos escuchado, que es esto. Todos han oído las famosas lágrimas de cocodrilo, ¿verdad? Bueno, las lágrimas de cocodrilo ejemplifican el remordimiento. Se dice que cuando los cocodrilos se comen a su víctima, ellos empiezan a segregar lágrimas por sus ojos y muchos creen que se están arrepintiendo porque mataron a su presa, ¿no? La realidad es que es un proceso en el cual ellos se limpian de la sal que tenían en sus ojos, pero no se están arrepintiendo. Tan no se arrepienten que cuando vuelvan a tener hambre van a devorarse a otra presa. Entonces, por eso de ahí viene el famoso lágrimas de cocodrilo, ¿no? Porque dicen, mira, está llorando porque se comió a su víctima, pero son lágrimas falsas, es un lamento falso. Cuando vuelve a tener hambre, se vuelve a devorar a su presa sin mayor problema, ¿no? Y eso es la diferencia entre el arrepentimiento y el remordimiento. El remordimiento es solamente un malestar pasajero, pero después de que eso pasa, pues volvemos a cometer lo mismo, la misma acción, a vivir con la misma actitud de aquello con lo que teníamos un pesar. El arrepentimiento de verdad sienta las bases para un cambio, para una conversión de vida. Y bueno, pues hay una diferencia abismal entre ello porque al final del día ese actuar futuro es del que manifiesta si en verdad nos arrepentimos o solamente estábamos lamentándonos de dientes para afuera. De Eric y Diana, levantaron su mano, a ver, opinen. Sí, entonces hay una pregunta, ¿no? Conforme a lo que decíamos hace 8 días con las adicciones. Entonces, una persona que tiene una adicción, como cae continuamente en ella, ¿no está arrepentido? ¿Solamente tiene remordimiento? Cada vez que siempre dice, ya no lo puede ser. vuelve a hacer, ¿es entonces solamente remordimiento? Sí, puede ser, porque yo te voy a decir una cosa y te lo digo abiertamente. Las adicciones, pues tú sabes que conllevan consumir ciertas sustancias. La realidad es que, y hay que tomarlo con cierta madurez, el consumo de esas sustancias, pues es agradable, o sea, el que está tomado, la euforia que siente, el que fuma marihuana, el que inhala cocaína, el que se come unos hongos o algunas pastillas, siente pues sí, cierta confort, si hay un gusto detrás de ello. Entonces, muchas veces lo que el adicto, de lo que según se está arrepintiendo es de las consecuencias de haber consumido esa sustancia, más no de haber consumido la sustancia. Es decir, vamos a pensar un caso, un ejemplo, alguien que borracho choca su carro, ¿no? Entonces, bueno, pues yo me arrepiento porque choqué el carro, pero no por tomar, porque yo en mi corazón anhelo volver a estar tomando y tener ese momento de fiesta y de alegría, de algarabía, ¿no? Entonces, sí,
cuando hablamos de un arrepentimiento es de lo más profundo del corazón. Y muchos adictos, te lo digo, no están arrepentidos. Se lamentan de que están generando un dolor con la familia, con su esposa, con sus hijos, con sus padres, se lamentan de que pierden el trabajo, se lamentan de que pues hacen tropelías, pero en el fondo les gusta y quieren continuar sintiendo esa satisfacción de la sustancia o de la droga con la cual ellos de continuo están teniendo ese éxtasis en su cuerpo, ¿no? Esa es la realidad, o sea, sí, el que consume en el momento siente mucha satisfacción, ya después vienen las recaídas, las crudas, las consecuencias. Es un tema complicado y como lo comentaba hace 8 días, a veces se tiene que replantear la forma de vida de la persona. Ese replanteamiento se llama conversión. Y déjenme salirme tantito de aquí de la presentación para platicarles de ese tema. De hecho, en la palabra de Dios encontramos que más que creyentes, Dios no está buscando creyentes. O sea, ser creyente, pues, se los voy a decir así como va, ser creyente es casi nada, ¿eh? O sea, y te lo voy a decir porque la misma Biblia dice que los demonios creen en Dios, ¿no? Y siguen siendo demonios. O sea, creer no es gran cosa. Realmente lo que la Biblia a lo que nos llama es una conversión, es un cambio de vida. Y en ese cambio de vida se tiene que replantear nuestra forma de pensar, nuestra forma de sentir, nuestra forma de ver la vida. Por eso la palabra de Dios dice, renovaos o renuévate en el entendimiento de tu mente para que compruebes la voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta. Hasta que tienes esa renovación, pero fíjate una cosa, esa renovación de mente conlleva que cambies de hábitos, que cambies de amigos, que cambies de costumbres, que cambies de cuestiones ya bien arraigadas en tu vida. Por eso es que entre más tiempo pasa en el que vivimos fuera de la voluntad de Dios, más difícil se nos hace entrar en el redil de Dios. Es decir, si nosotros llevamos 50 años viviendo conforme al mundo o conforme a la no voluntad de Dios, entrar a la voluntad de Dios no es imposible, evidentemente no lo es a los ojos de Dios, pero es más complicado. Y bueno, el elemento que nos lleva a poder tener esa conversión se le llama arrepentimiento, no remordimiento. Por eso hay muchas personas que se dan golpes de pecho, hay muchas personas que se hincan, hay muchas personas que lloran, pero que eventualmente vuelven a hacer lo mismo que hacían antes. Y para allá vamos con el tema. El arrepentimiento conlleva una conversión. Y por ejemplo, dime. Perdón, y por ejemplo en mi caso, yo tuve, bueno, un problema con el cigarro, ¿no? Ajá. Yo, al igual que usted, pues desde siempre familiarizada con la palabra de Dios, pero a pesar de eso yo lo hacía. Entonces, yo cuando lo hacía, yo sabía que estaba mal y me sentía mal, inclusive sabía que pues que ofendía a Dios. Sí. Y según yo le pedía perdón, ¿no? Pero lo volví a hacer. En ese caso, entonces también era remordimiento, aunque según yo me dolía fallarle a Dios. Puede ser, y si acaso a lo mejor lo que te hacía falta era un tercer elemento. Ese tercer elemento es buscar, fíjate, qué bueno que pones este ejemplo. En el tema de una adicción, a lo que tú tienes que llegar después de entender que lo que estás haciendo no es grato a Dios, es punto número 1, entender que esa adicción ya te superó. O sea, eso no es malo, al contrario, eso es
la base en la que Dios se va a mover. Cuando tú ya le dices a Dios, oye Dios, de plano no puedo con esta adicción, Señor, no puedo, humanamente ya no puedo, o sea, ya no puedo, entonces, ¿sabes qué dice el Señor? Ah, ya te habías tardado, ahora déjame actuar a mí, en ti, y es cuando viene el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo te da ese poder divino, que ya no es humano, para romper esa cadena o ese lazo que te ataba a esa sustancia, ¿sí? Pero hay un problema con el adicto, y lo voy a decir. El problema con el adicto es que muchos todavía creen poder dominar a la sustancia. Fíjate, y esto tú, más de uno lo ha vivido. De forma personal o con algún conocido. Muchos de los que toman o fuman dicen, yo fumo y tomo, pero yo sé hasta cuándo, yo sé hasta dónde, y cuando yo quiero lo dejo. Y eso es peligroso porque cuando se dan cuenta ya la adicción los domina. Cuando ya te domina, debes de decirle al Señor, Señor, me reconozco incapaz, o sea, ya no está en mis fuerzas, ya no puedo, aunque quiero, ya no puedo, o sea, si tú no actúas, yo no puedo. Y hay un pasaje bíblico que dice que Dios se perfecciona en nuestras debilidades. Es hasta que tú te reconoces completamente débil, completamente incapaz de poder salir de esa prisión, que tú clamas a Dios y Él te saca. Y Él dice, ahora voy a manifestar mi poder en ti, ahora voy a manifestarte cómo es necesario que dependas de mí. En eso y en todo, y wow, eso es maravilloso porque te das cuenta que entonces ya tus luchas no son tus luchas, sino que se las entregas al Señor, pero sucede que a veces nosotros seguimos peleando y queriendo controlar las circunstancias y estas nos rebasan. Ese es el punto. Entonces, acto seguido, insisto, es Señor, yo me pongo en tus manos, haz la obra en mí, líbrame porque yo por mí mismo no puedo. Y es cuando uno le dice al Señor, Señor, y yo de veras, Señor, yo voy a hacer lo que tú me pidas. ¿Qué quieres que haga? Yo me pongo en tus manos, ahora sí tú vas a ser el Señor, y ahora sí ya no voy a negociar contigo, ahora ya no voy a poner condiciones, ahora ya no me voy a justificar, soy tuyo, te pertenezco, tú me compraste, tú eres mi Dios, mi Señor, ayúdame y yo voy a ser esa oveja que siga el camino de mi pastor, que eres tu Señor Jesús. ¿Y qué te crees? Que lo hemos visto muchísimas veces, que en ese momento el Señor te toma la palabra y te dice, bueno, pues es que eso era lo que yo quería, que tú ya dependieras completamente de mí. De hecho, y qué bueno que sale este tema, una de las cosas que más cuesta en la vida cristiana es depender completamente del Señor. Muchas veces nosotros estamos peleando todavía con nuestras propias fuerzas y ¿sabes qué ocurre? Que cuando sucede eso, el Señor dice, sí, pues sigue peleando con tus propias fuerzas y ya cuando no puedas, pues ya vienes a mí. Pero el Señor espera, Él sabe esperar. Y Él te deja probar para ver si con tus propias fuerzas puedes salir adelante, o llega el punto donde ya te quebrantas y le entregas tu vida de forma completa. Él quiere tu vida completa, Él quiere tu corazón completo, Él no quiere un cachito ni un día, Él quiere nuestra vida completa. Y yo te voy a decir una cosa, eso es lo mejor, darle nuestra vida entera, porque Él sabrá hacer mejores cosas con nosotros que nosotros mismos. ¿Por qué? Por el pecado que hay en mí. Él es santo, Él es perfecto, Él es justo, y si yo me pongo en sus manos, Él me libra de mis temores, de mis adicciones, de mis debilidades, y Él me hace fuerte, y dice la palabra de Dios que incluso nos pone en una roca en la cual nadie nos va a mover, y esa roca es Cristo. Entonces vas en el camino, confía, Dios va a hacer algo sorprendente en tu vida, y no le des pie al diablo que te quiera condenar. Dios no te va a condenar, Dios te va a siempre alentar a que vuelvas a él,
que clames a Él y Él te va a responder. E insisto, el factor, el elemento mediante el cual nosotros volteamos a Él se llama arrepentimiento. Se llama arrepentimiento, ¿ok? ¿Seguimos? Gracias, sí. Ándale, ok, fíjate. Bueno, pues ya quedamos que sí, es penoso probablemente, pero yo mismo más de una ocasión me he aventado mi llanto de cocodrilo y después vuelvo a caer en el mismo error. Pero el Señor no nos avergüenza, ¿eh? El Señor no se burla de nosotros. Al contrario, el Señor nos ayuda en esa debilidad. Así que estamos en las mejores manos. Aquí es donde ya nosotros empezamos a conjuntar esta clase con la de la semana pasada. Y la semana pasada yo hacía mucho énfasis en lo grotesco, en lo horrible que es el pecado, ¿no? Hace 8 días hablábamos de aborrecer el pecado. ¿Y cómo no vamos a aborrecer el pecado si el pecado es el que hace que la gente haga cosas terribles, es la que les priva o nos priva de las bendiciones de Dios? El pecado es el cáncer de los hombres. Si tú lo quieres sintetizar, y lo podemos hacer, te voy a decir algo. Esa guerra que se está dando ahorita ya en Ucrania, esos muertos, esas familias destruidas, esos niños huérfanos, esas personas que quedan mutiladas, todo eso es por motivo del pecado. Así, sin temor a equivocarme. ¿Y cómo no lo vamos a aborrecer? Bueno, ahora hay otra cosa con respecto al pecado personal. En cuanto a nuestro pecado personal, lo que Dios nos pide es renunciar a él. Y fíjate cómo lo dice Dios a través, ahí está, parece que es Filipenses, ahorita lo busco, ¿dónde está este pasaje? Se me olvidó poner la referencia, pero fíjate lo que dice, la tengo en 2 versiones. Ahorita aquí en lo que estamos desarrollando te voy a decir dónde se encuentra esto. Fíjate lo que dice Dios por medio de su Espíritu Santo a través, si no mal recuerdo es Filipenses, pero bueno, a través de la carta a los Filipenses dice, en el pasado, y eso te lo voy a decir a ti tomando la palabra, en el pasado has tenido más que suficiente de las cosas perversas que les gusta hacer a los que no tienen a Dios. ¿Sí? Inmoralidad, pasiones sexuales, parrandas, borracheras, fiestas desenfrenadas, abominable adoración a los ídolos. Y en la nueva versión internacional, fíjate cómo es así tajante. Pues ya basta con el tiempo que han desperdiciado haciendo lo que agrada a los incrédulos. Entregados, esto está en Primera de Pedro 4:3 para que lo apunten ahí. Primera de Pedro 4:3. Ya basta, o sea, ya estuvo, ya no más, ya basta con el tiempo que han desperdiciado haciendo lo que agrada a los incrédulos, entregados al desenfreno, a las pasiones, de todo tipo, de todo tipo, a las borracheras, a las orgías, a las parrandas, a las idolatrías abominables. Fíjate cómo es el Señor, ya basta, ya estuvo, ya párale. De hecho, este mensaje, mis estimados hermanos, amados hermanos, es un mensaje a la humanidad completa. Esta exhortación de parte de Dios es a todos. Ya basta, ya fue mucho el tiempo en el que te has dedicado a hacer lo que le gusta. Fíjate, esta es la palabra de lo que hablábamos con el tema de las adicciones. ¿Qué dice? Arriba dice, lo que les gusta hacer, lo que agrada. Claro que sí, el pecado, lo voy a decir, insisto, apelo a su madurez. El pecado es sabroso, mis hermanos. El pecado es grato. El pecado es agradable. Sí, claro que sí. La fiesta, el desenfreno, el cotorreo, la parranda, ¿sí? O sea, es grato, pero esto está alineado a la mente de un incrédulo.
Abajo dice incrédulo y arriba dice que a los que no tienen a Dios. Entonces dice Dios, ya basta, ya basta. Y aquí hay algo, hay una buena y una mala. La buena es que nosotros estamos tan cerquita del corazón de Dios que yo estoy seguro que los que estamos aquí presentes le vamos a decir, Señor, sí, ya basta, Dios, ayúdame para que eso que era grato ya no sea grato. Yo renuncio a eso que es grato, pero fíjate, hay algo que también no te lo había dicho. Esto que es grato es solamente temporal. Esto que es grato, es por el momento, ¿sí? Casi alineado a esa canción que dice, bebamos y tomemos porque mañana moriremos, ¿no? Esa es como la mente del incrédulo. Pero nosotros sabemos que esto continúa y sabemos que esto tarde que temprano va a pasarnos factura. Y yo creo que también muchos conocemos gente que entregados al desenfreno, a las pasiones, destruyeron su salud, destruyeron sus familias, destruyeron a sus hijos, destruyeron su casa, destruyeron sus proyectos de vida. Claro que sí, y míralo cómo lo dice más adelante. Este mismo pasaje, sí, fíjate lo que dice, primero es, ya basta, ya basta. Ya basta de esa antigua forma de vida que le gusta a los incrédulos, a los que no tienen a Dios. Y luego dicen, Dios, pensando que tú eres de los que le respondes, sí, Señor, ya basta, ya no quiero esa vida, te va a decir el Señor. Ahora bien, no es de extrañarse que tus amigos de esa vieja vida se sorprendan de que tú ya no participas en esas cosas destructivas y descontroladas que ellos hacen. Por eso, ¿sabes qué? Ahora te van a calumniar, ahora se van a burlar de ti, ahora te van a decir aleluyo, ahora te van a decir, ay, sí, muy santito, ¿no? Tú que hacías aquello y ahora te las das de muy golpes de pecho. Pero fíjate lo que te dice el Señor, independientemente de lo que te puedan decir, recuerda que ellos tendrán que enfrentarse con Dios. ¡Wow! Quien juzgará a todos, tanto a vivos como a muertos. Fíjate que este pasaje para un exadicto es una losa, porque alguien que durante años y años tuvo amigos y pachanga y tuvo de desorden en sus relaciones con muchas personas, el día que él renuncia a su vieja vida, no, pues se le dejan ir y te empiezan a vituperiar y a burlarse de ti y te van a decir, ay, sí, ahora sí te crees muy, muy santo, ¿no? Después de que tú eras lo peor, después de que tú hacías lo otro y te empiezan a calumniar, ¿no? Te empiezan a calumniar, y ahora sí, ¿no? Muy, muy santito ahí con tu Biblia en la mano. Y eso estamos hablando de las adicciones, pero no aplica en las adicciones, aplica en todo sentido, ¿eh? Cualquier persona que decide en arrepentimiento renunciar a su antigua forma de vida, se enfrenta a esto. ¿Y qué te crees, mi estimado hermano? ¿Qué te crees? Que no muchos aguantan la presión. No muchos aguantan la presión. Muchos claudican y terminan en esa vergüenza aparente y en esa presión de los amigos. Y te voy a decir una cosa, no solo de los amigos, incluso de la propia familia, terminan regresando a esa antigua forma de vida. Pero Dios te dice, recuerda, ojo, que a ti te estoy diciendo, ya basta de esa antigua forma de vida. Y recuerda que ellos, y tú también, tendrán que enfrentarse con Dios, quien va a juzgar a todos. Un día va a juzgar Él a todos. Así que ese desenfreno, ese pecado, esa insistencia en lo que gusta a la carne, te va a costar muy caro, muy, muy caro. Y con todo y esto, ¿qué te crees que es lo más lamentable? Esa era la mala que te iba a decir desde hace rato. Que muchos de frente a este pasaje, ya basta,
con el tiempo que han desperdiciado haciendo lo que le agrada a los incrédulos. ¿Qué te crees que muchos dicen? No, Señor, todavía no basta, espérate tantito. Y unos más sinvergüenzas dicen, mira, yo lo que voy a hacer es seguir en mi vida. Y lo que voy a hacer es, unos minutos antes de morirme, ahí me arrepiento. Y ahí ya le doy vuelta, pero mientras estoy muy joven para ya entregarme a esas cosas del Señor y de la Biblia y de la iglesia. No, 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 no. Más adelante, y si supieras, qué lamentable, pero ese comentario me lo han hecho familiares, primos, amigos, donde me dicen, ya en la honestidad de las cosas, había una persona que era un compañero del trabajo y me decía, mira, vámonos ya a lo claro. Él era de la religión, o es de la religión tradicional. Me decía, la verdad es que en la religión tradicional no tengo ese compromiso que ahora estoy viendo que tendría que adquirir si me hago cristiano o tomo a Jesús como mi Señor. Y eso de cambiar, pues la verdad no va conmigo. No va conmigo. Incluso me decía, porque perro viejo no aprende truco nuevo. Yo ya soy hecho de una forma y a mí me gusta el trago, a mí me gusta la fiesta, a mí me gustan las mujeres. Así que mira, mejor yo me la llevo con mi religión, que no implica tanto compromiso. Pero esto de comprometerme a renunciar con mi vida pasada, no, pues ¿qué pasó? Esto no es para mí. Y hay otras personas que me han dicho, no, yo ahorita no es el tiempo, no, no, no. Yo sé que está mal, yo sé que no estoy viviendo bien, pero no, así como que ahorita de buenas a primeras comprometerme, mejor poco a poco, mira, poco a poco, y así están muchas personas. Pues ojo, porque lo que podemos deducir en todo ello es que su propio pecado les es muy grato y que por otro lado el mismísimo enemigo a través de ello también los apresa, los encadena. ¿Y qué te crees? Que también por experiencia te voy a compartir algo. Muchas personas que se quieren ir por ese camino, el mismísimo enemigo les ofrece mayor satisfacción, les ofrece mejores fiestas, les ofrece mejores drogas, les ofrece hasta dinero para que tengan mayor desenfreno. De cierta forma el enemigo sabe que eso los va a llevar a un juicio más severo por haber rechazado la oferta de Dios de renunciar a su antigua forma de vida. Tremendo, mis estimados hermanos, es una cosa muy, muy, muy tremenda. Bueno, son 5:09, vamos a darle 6 minutos, 5:15 y continuamos, ¿vale? Estimados hermanos, nos quedamos en que ahora vamos a ver elementos de un verdadero arrepentimiento. Ahí les van. Pongan mucha atención. Aquí está. Ahí les va. Elementos de un verdadero arrepentimiento. Número 1. Convicción. Antes que otra cosa, antes que cualquier cosa, debemos de estar convencidos. Y esta es una lucha que tenemos en nuestros propios miembros porque hoy en día en todos ustedes y en mi propia persona el Espíritu Santo está obrando en ese convencimiento, pero a veces nos resistimos. Cuando Jesús iba a ascender, cuando se iba al cielo, él hablaba del Consolador, del Espíritu Santo, que les decía a sus discípulos, si les conviene que me vaya, porque Dios les enviará al Consolador. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado y de la justicia de Dios y del juicio que viene. Fíjese, otra vez hablamos, cómo otra vez vemos ahí la armonía de la Biblia, ¿verdad? O sea, cómo la Biblia, ella misma no se contradice. Otra vez viene el Espíritu Santo a convencernos del pecado que hay en nosotros
y de que en esa justicia de Dios, Él un día va a juzgar a vivos y muertos, como lo veíamos hace rato en la carta de Pedro. Y luego dice Juan 16:9, el pecado del mundo consiste en que el mundo se niega a creer en mí, dice Jesús. Y ahí valdría la pena señalar que el mundo se niega a creer en Jesucristo, porque creer en Jesucristo, mi estimado hermano, conlleva tener que reconocer nuestro propio pecado. Y la gente no quiere, mucha gente no quiere reconocer su propio pecado y por tal motivo no quieren creer en Jesucristo, en el verdadero Jesucristo, y en ese rechazo prefieren mantenerse en la vida de pecado. Sabe el hombre que en tener un encuentro con el Jesús de la gloria, con el verdadero Jesucristo que se manifiesta en las Escrituras, conlleva un arrepentimiento y un rechazo a la vida pasada que vive o que vivíamos como cuando éramos incrédulos. Y fíjate, otra cosa de la que tenemos que tener convicción, lo dice aquí, dice, y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. ¿Qué quiere decir esto, mis hermanos? De que hay una obra que Dios inició ya en cada uno de nosotros y que conlleva mostrarnos lo que es el pecado, mostrarnos el pecado que hay en nosotros, llevarnos a una convicción de que eso no nos conviene y también llevarnos a que rechacemos voluntariamente esa antigua forma de vida y que querramos vivir conforme a su voluntad. Y esa obra, mis hermanos, déjame decirte una cosa, tal y como lo puedes ver aquí, es la obra de Dios en nosotros, que sin darnos cuenta, Él va cincelando en nuestro corazón que originalmente era de piedra y que eventualmente, como lo decía al principio mi hermana Marce, en nosotros va siendo ya un corazón de carne que siente y que vive la vida de Dios. Entonces Él está continuando la obra y debemos de tener convicción de ello, de que a pesar de que nuestros errores están ahí presentes, Dios nos está llamando a volvernos de esos malos caminos para vivir y para que cumplamos el propósito por el cual Él envió a Jesucristo y ahora a su Espíritu Santo a morar en nuestros corazones. Acto seguido, después de estar convencido, ya muchos ya se atoran ahí, ya muchos dicen, no, pues no estoy tan seguro, no estoy tan convencido, como que no, como que en eso no se, como que no tiene la razón por completo Dios. Bueno, nosotros no, nosotros sí estamos convencidos. Acto seguido de cuando estamos convencidos del pecado y de que ese convencimiento es parte de la obra de Dios en nosotros, entonces viene la contrición. Contrición. Fíjate lo que dice este Salmo 51:17. El sacrificio que sí deseas es un espíritu quebrantado. Contrición quiere decir, tú no rechazarás, dice el salmista, un corazón arrepentido. Contrición es un corazón arrepentido y quebrantado. Era lo que hablábamos hace rato con respecto a las adicciones, ¿no? A ver, yo estoy arrepentido, sí, y ya quebrantado, o sea, ya no puedo más, ya me rebasó esta situación, ya no puedo. Y es cuando le dice, Señor, desesperadamente, ayúdame. Como el ciego que estaba en el camino clamándole a Jesús, 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 el ciego Bartimeo que le decía, Jesús. Y Jesús respondió y le sanó la vista, ¿no? Pues igual así. Fíjense qué promesa cuando nosotros ya tenemos ese corazón arrepentido, completamente quebrantado, entonces clamamos a Dios. ¿Y qué dice Él? Que Él no nos va a rechazar. 3, confesión. Esto es muy importante, mis hermanos. Dice Primera de Juan 1:8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero como la verdad está en nosotros, nos reconocemos pecadores y esa luz nos deja ver cuántos errores, cuántos pecados hay en nuestras propias vidas. ¿Y sabes lo que tú tienes que hacer cuando reconozcas que en ti hay orgullo, hay desenfreno, hay maledicencia, hay rebelión, lo que tú quieras, cualquier pecado que Dios te deje ver con su luz en tu corazón?
Bueno, pues confiésaselo, fíjate, bien simple, no te juzgues, no te sientas mal en simple remordimiento, sino que Primera de Juan 1:9 dice que si tú confiesas ese pecado, Él es fiel y justo para perdonarte el pecado y limpiarte de toda maldad. Ahora, ese pecado no tienes que andárselo anunciando a la gente y andando haciendo público, te encierras en tu recámara y ahí con tu Padre Celestial le dices, Señor, fui violento, fui agresivo, fui persistente, no debí de haber dicho eso, no debí de haber pensado lo otro, Señor, perdóname, papi, perdóname, Señor. Y Él es fiel y te va a perdonar. Pero si dices que no has pecado, bueno, le haces a Él mentiroso y su palabra no está en ti. ¿Y sabes por qué lo haces mentiroso? Porque Dios dice que eres pecador y que yo soy pecador y que pecamos de continuo. O sea, si tú dices, no, pero pues ¿cómo crees? Le estás haciendo mentiroso porque dice, fíjate, otra vez nos vamos a Primera de Juan 1:8, si decimos que no tenemos pecado, pues nos estamos engañando a nosotros mismos. Antes bien, si decimos que no tenemos pecado, tal vez querramos seguir viviendo en esa antigua forma de vida y nos estemos justificando y por motivo de ello, la verdad que es Jesucristo, no esté en nosotros. Pero yo estoy seguro que está en nosotros y esa luz que alumbra toda oscuridad, alumbra nuestro corazón y nos deja ver lo más recóndito, lo más oculto que está ahí. ¿Para qué? Para que salga luz y nos arrepintamos y para que Dios nos limpie de ello. De hecho, hay otro pasaje que también se me viene a la mente que dice eso, que muchos hombres no se quieren acercar a Dios porque Jesús, o no se quieren acercar a Jesús porque Jesús es la luz y no quieren que esa luz ponga de manifiesto sus pecados, sus obras que son malas. ¿Por qué no quieren ser evidenciados por la luz de Cristo? ¿Sabes por qué, hermano? Porque quieren continuar en esa vida que les gusta, en ese pecado sabroso, sin entender que eso los va a llevar a la muerte y, como lo habíamos visto anteriormente, a otros inocentes también. Bueno, ya estamos convencidos, ya tenemos un corazón arrepentido, humillado, ya le pedimos a Dios perdón y todo viene a cerrarse con que corrijamos nuestro camino. Y esta debería de ser nuestra oración siempre, todos los días. Me complace hacer tu voluntad, Dios mío, pues tus enseñanzas están escritas en mi corazón. Y de hecho, lo que estamos haciendo ahorita, aunque haya versículos que no entiendas o palabras que no entiendas, estamos hablando directamente a tu corazón, a lo más profundo de tu corazón. La palabra de Dios dice que ella misma es la palabra como una espada de doble filo que va hasta lo más profundo de los tuétanos. Entonces tú nada más por estar escuchando la palabra de Dios, esta va hasta lo más profundo de tu corazón y va a quedar ahí escrito y eso, conforme te estés exponiendo esa palabra, te va a llevar a que ahora no te goces en el pecado, sino que te complazcas en hacer la voluntad. Fíjate lo que dice el salmista en el 143:8. Ya este hombre pues ya estaba completamente entendido de las bondades y de las ventajas de vivir conforme a Dios y decía, hazme oír, oh Señor, por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Y ya le decía después, hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. Es decir, Señor, yo voy a salir, dime por dónde caminar, qué puerta tocar, cómo hablar, cómo pensar, dime cómo sentir, dime qué hacer y qué evitar hacer, porque a ti me estoy entregando, a ti elevo mi alma y en ti confío, Señor, desde la mañana veme guiando día tras día, porque yo sé que si puedo caminar conforme a tu voluntad, de acuerdo a las enseñanzas que ya están escritas en mi corazón, todo lo que haga va a prosperar. Y ese es el gran secreto del cristiano. Cuando ya llega a este punto, uno quiere hacer la voluntad de Dios, uno quiere caminar conforme a su corazón, porque estoy plenamente convencido que si me conecto a esa línea,
todo lo que yo haga va a prosperar grandemente, mis estimados hermanos. Y bueno, ese arrepentimiento es lo que provoca una verdadera conversión. Era lo que nos hace cambiar de esa vida pasada a una vida con propósito, independientemente de que muchas personas se nos van a dejar ir encima, incluso puede ser nuestra propia familia, los más cercanos, ¿no? Pero nosotros sabemos que Dios nos va a respaldar. Y dice así, el mensaje, el corazón del evangelio, el mensaje del evangelio es arrepiéntanse. Si todo esto que estamos hablando, clase tras clase, si mensaje tras mensaje se pudiera condensar en una sola palabra, sería arrepiéntanse, arrepiéntanse. Eso es lo que el Espíritu Santo está exhortando. Fíjense lo que dice Hechos 3:19. Ahora pues arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios para que sus pecados sean borrados. ¿Para qué? Porque entonces de la presencia del Señor vendrán tiempos de refrigerio y Él te enviará nuevamente a Jesús, el Mesías designado para ustedes. Hermano mío, amado del Señor, eso que tu alma anhela, lo más profundo que tú anhelas, ese es el tiempo de refrigerio, ese tiempo de refresco, ese tiempo de renuevo, ese tiempo en el que te pones a cuentas con el Señor y tus deudas son borradas, porque con ello viene una paz que supera todo entendimiento. Los que hemos vivido ese refrigerio, y yo creo que aquí más de uno lo ha vivido, puede que digas en ese momento, Señor, yo ya me quiero ir contigo ahorita, no me importa esta vida, no me importa nada de este mundo, no me importa nada que el mundo ofrezca, el mundo es una porquería, yo te anhelo a ti, mi Señor Jesús. Por eso dice ahí, fíjate qué promesa, después de ese tiempo de refrigerio, el Señor nos enviará nuevamente a Jesús. De hecho, te invito a que en cuanto terminemos la clase vayas al último párrafo de la Biblia para que veas cómo dice ahí el Espíritu y la Iglesia dicen, sí, Señor Jesús, ven. Alguien que esté en este punto, lo único que quiere es ya que venga Jesús o que Jesús nos lleve. Pero como también tenemos ciertos compromisos con nuestra familia, con nuestros hijos, pues seguramente el Señor te va a decir, espérate tantito para que cumplas el propósito por el cual estás todavía vivo en la tierra, pero va a llegar un momento en que yo o voy a ti o te traigo a mí y ese va a ser el suceso más glorioso de toda la existencia, porque entonces te vas a presentar delante de mí, ¿sí? Sin nada de qué avergonzarte, porque te arrepentiste, renunciaste al pecado y a esa vida que el mundo podrido da. Bueno, ese es el mensaje del Evangelio. Obviamente, quien no lo logra comprender en su totalidad, dice, bueno, ¿y de qué me tengo que arrepentir? O ¿cómo que arrepiéntanse? Entonces, nada más se trata de estarme sintiendo mal todos los días. No. Conlleva entender que fui creado para mi Dios y que el arrepentimiento es el boleto que me pone en sintonía, que me pone de buenas con el Señor, que me pone a cuentas con el Señor, ¿no? Imagínate estar reconciliado con el Rey del Universo y imagínate poder ver en Él una sonrisa que te diga a ti, hijo amado, entra en el gozo de tu Señor, ¿no? Pues imagínate, ¿habrá algo superior a eso? Pues no lo hay. Se hace una sola vez, el verdadero arrepentimiento se hace una sola vez. ¿Y por qué se hace una sola vez? Porque el Señor en Isaías dice, yo solo borraré tus pecados por amor a mí mismo y nunca volveré a pensar en ellos. Es decir, cuando tú verdaderamente te arrepientes de tus pecados y lo haces con todo el corazón, mira lo que hace el Señor rompe ese papelito de la deuda que tenía por motivo de tu pecado y dice que ya nunca va a volver a pensar en ellos. Entonces, no podemos nosotros estarnos arrepintiendo siempre por la misma cosa.
Me arrepiento en el proceso que ya vimos anteriormente y ahora me esfuerzo por no volver a equivocarme. ¿Hay garantía de que no me voy a volver a equivocar? No, no, pero Dios sabe que yo voy a intentar con todo mi ser no volver a cometer el mismo pecado del cual me arrepentí. Y si volviera a caer, ahí el Señor dice que me vuelva a meter en el mismo proceso, que le pida otra vez, que le confiese el pecado, que le vuelva a confesar mi debilidad. Él me va a ayudar y eventualmente ese pecado persistente va quedando en el pasado y va quedando como parte de mi historia, como cicatrices que van quedando en mi historia de vida. Pero sí, hay que entender que tenemos que arrepentirnos una sola vez con todo nuestro ser. Esto es una decisión que voy a vivir todos los días, todos los días. Es como si dijéramos como el salmista, tus leyes son mi tesoro, son el deleite de mi corazón. Sí, la pachanga, sí, el cigarro, sí, el alcohol, sí, el bailar, sí, las pelis, todo. Hay muchas cosas en este mundo que son satisfactorias. Sí, pero tus leyes, oh Señor, son mi tesoro y eso lo supera todo. Ese es mi verdadero deleite, ese es el deleite de mi corazón. Y no solamente eso, estoy decidido a obedecerte hasta el final. Fíjate qué decisión de este salmista, ¿eh? Estoy decidido, Señor. Tuyo soy, te pertenezco, no quiero otra cosa. Y por eso el salmista decía, mejor es vivir un día en tu casa que 1000 años fuera de ella. Un día en tu presencia es lo que mi alma anhela. Y bueno, finalmente hay algo que se llama bíblicamente los frutos del arrepentimiento. Después de que plantas, igual, plantas, crece y cosechas. ¿Cuáles son los frutos del arrepentimiento? Es la transformación de tu vida, ¿sí? Era lo que hablábamos desde un principio. El que verdaderamente se arrepiente va a demostrar con su forma de vivir que era arrepentimiento y no remordimiento. Es decir, y lo voy a decir como debe ser, que verdaderamente estaba convencido, que verdaderamente estaba renunciando al pecado y que no estaba teniendo simple y sencillamente una actitud hipócrita, una actitud de dientes para afuera. Y por eso Mateo 3:8 dice ahí, demuestra con tu forma de vivir que te has arrepentido de tus pecados y has vuelto a Dios. Fíjate qué pasaje, ¿eh? Sintetiza de una forma magistral todo lo que venimos viendo. Demuestra con tu forma de vivir que te has arrepentido de tus pecados y has vuelto a Dios. Pues prácticamente es el tema, mis estimados hermanos. Y bueno, ahora tenemos un tiempo, voy a contar, somos 12. Voy a hacer 3 grupos de 4 y quiero que entre ustedes comenten, tenemos tiempo, lo que les haya dejado el tema de hoy, si han estado batallando con algo, si quieren que en el mismo grupo se ore por ustedes, por alguna situación. Tengan confianza, somos hermanos y creo que tenemos que aprovechar estos espacios. A ver, déjenme buscar aquí. Ahí les va. Vamos a hacer 3 grupos y vamos a asignar automáticamente. Y ya en cuanto esté en el grupo, les va a aparecer allí una invitación al grupo. Comenten el tema de todo lo que platicamos, lo que más les haya saltado, alguna duda. Y nos vamos a dar 5 minutos antes de las 6 para comentar entre todos lo que allí en los 3 grupos hayan platicado. Hay que entender que como somos poquitos, se presta para poder hablar y escuchar a los demás. Todos somos miembros del mismo cuerpo de Cristo y todos nos necesitamos unos a otros, ¿vale? Entonces, no se hagan menos, participen, allá vamos. Listo.
¿Cómo les fue? Bien, hermano. Muy bien, pues necesito que me den una conclusión algún miembro de cada grupo, así que a ver por dónde empezamos de lo que platicaron y a lo que llegaron. A ver, ¿quién empieza? Norma, que tiene prendido su micrófono. Bueno, tú, hermano, tú, Rubén. Rubén viene. Bueno. Pero bueno, bueno, ahorita con lo que estábamos platicando, llegamos a la conclusión de que sí es muy importante, como decía Mateo 3:8, que tenemos que ser sinceros con las cosas, ¿no? Sí. Hacer pues frutos dignos de arrepentimiento, o sea, no que nosotros mostramos con nuestra vida, como decía, ¿no? El cambiar nuestra vida, el cambiar lo que nosotros hacíamos normalmente, ¿no? Pero todo con base en lo que pues, nos dice, con base en lo que nos dice la palabra, con base en lo que dice Dios. Claro. Cómo mejorar nuestra vida y mostrar a la gente, ¿no? O sea, no con palabras, sino con nuestra propia vida, ¿no? Como dicen, hay que poner nuestro ejemplo, ¿no? Sí, es correcto, mi estimado hermano. Creo que el ejemplo es contundente, ¿verdad? El ejemplo es innegable y ahí sí no hay palabras que contradigan un testimonio, una forma de vida que era y que ya no fue. A ver, ¿quién más de otro grupo? Ya como van, levanten su voz y díganos qué fue lo que ahí platicaron en el otro grupo, o en los otros dos. Pues nosotros estábamos más hablando como de lo que dice Isaías. Ajá. En donde dice que yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acuerdo más de tus pecados. Sí. Estábamos hablando que a veces nosotros no entendemos que Dios ya nos perdonó y nosotros mismos nos seguimos culpando. O sea, no tomamos el valor del perdón de Dios, sino que yo digo, sí, ya le pedí perdón a Dios, pero es que yo fallé, y ahí lo tenemos de manera persistente. También hablábamos pues de algunos testimonios, de algunos ejemplos que nosotros también vivimos con respecto a un pecado que no podíamos dejar. Sí. Y en cambio ya buscando la ayuda de Dios y buscando también la ayuda de algunos hermanos que están como más, digamos, más preparados en la palabra, pues se puede dejar si uno está dispuesto, ¿no? Ajá. Y que para él, pues tanto los pecados consideramos pequeños como los pecados grandes, para Dios, pues es importante que nos arrepintamos y que dejamos de cometerlos. Claro, aquí valdría la pena señalar que en eso que tú comentabas es muy importante recalcarlo, ¿no? Efectivamente, a veces no tomamos en su justa medida el hecho de que Dios ya nos perdonó. Y hay un gran peligro en no hacerlo, porque te voy a decir una cosa, nosotros podemos ser muy duros con nosotros mismos sobre un pecado que Dios ya ni se acuerda. A lo mejor tú sigues, ay Señor, perdóname, ya Dios ni en cuenta, pero te voy a decir algo. La Biblia dice que el enemigo, el mismísimo Satanás, es el acusador de nuestras almas. Entonces, en el no estimar correctamente que Dios ya nos perdonó, pudiéramos estarnos abriendo a la voz del enemigo que también nos esté recordando esa culpa que de frente a Dios ya no exista y que te esté diciendo, acuérdate lo que hiciste, acuérdate tu pasado, acuérdate, y tú sí, ¿verdad? No, eso que hice fue terrible. Y entonces eso te va empantanando. Y Dios, pues ya ni en cuenta, Él ya lo borró, Él ya lo echó al olvido y uno sigue ahí batallando con cosas que ya fueron parte de nuestro pasado. Entonces, sí es muy importante, qué bueno que lo comentan, es importantísimo que cuando uno hace
uso de la herramienta del arrepentimiento de frente a Dios, pues ya, borrón y cuenta nueva. Y vuelvo al punto, puede ser que por motivo de nuestra debilidad volvamos a recaer, pero ¿sabes qué pasa en ese momento? Pues nos volvemos a parar y volvemos a echarle para adelante. Por ahí un amigo decía, para atrás ya ni para agarrar vuelo, mucho menos para estar recordando eso que ya en el pasado quedó sepultado. Amén. Qué bueno, me da mucho gusto. A ver, falta un grupo, de ese grupo que falta, ¿quién nos comenta? A ver, Isabel, viene. Bueno, yo soy del grupo que pasó primero. Ajá. Al nosotros estar platicando aquí surge una comentaba que el arrepentimiento no nos da la salvación. ¿Qué nos puede decir al respecto? El arrepentimiento no nos da la salvación. Bueno, a ver, es que son dos cosas diferentes y no tanto. Déjenme explicarme por qué. Cuando yo llego a Jesucristo de forma inicial, ¿sí? De forma inicial, yo llego en un desconocimiento de la vida en pecado en la que yo me encontraba. Yo vivo en una ignorancia, yo vivo, dice la Biblia, cegado en mi entendimiento, ¿sí? Entonces de repente resplandece en mí la luz y me doy cuenta que soy una persona pecadora en general y que necesito salvación. Y ahí es donde las escrituras dicen que si tú confesares con tu boca que Jesucristo se levantó de entre los muertos, entonces serás salvo. Ustedes recordarán que cuando nosotros llegamos a Cristo, hicimos una oración reconociendo al Señor como Salvador de nuestra vida y renunciando de forma general a nuestra antigua forma de vida, ¿sí? De forma particular, renunciamos a toda esa dureza de corazón por medio de la cual rechazamos el señorío de Cristo. Dicen las Escrituras que cuando tú crees que por motivo de tu pecado Jesucristo murió y resucitó, y que ahora Él está sentado a la diestra del Padre, en ese momento eres sellado como hijo de Dios. Y en ese momento tú adquieres la ciudadanía celestial y en ese momento tú pasas a ser hijo de Dios y eres salvo. Ya. Resulta que mira qué bueno que está ahorita esta pantalla aquí presentándose ante todos. Este arrepentimiento del que hoy hablamos, que incluye el de salvación, ahora incluye el de todos los días. Si bien cuando llegamos a Cristo somos salvos a los ojos de Dios, somos justificados, somos salvados de nuestra antigua forma de vida, ahora viene un proceso en el cual tenemos que ser amoldados a la voluntad de Dios. Y entonces traemos muchos hábitos o muchas malas formas que tienen que irse trabajando de una a una. Es decir, a lo mejor había alguien que era deshonesto en sus negocios y cuando llega a la iglesia o le llega el mensaje de salvación, pues él de forma general acepta a Cristo como Señor y Salvador y ya se compromete a vivir la vida de Dios. Pero ya después, ya de forma fina, va identificando ciertos pecados de forma particular en su vida, y de esos son de los que nos vamos poniendo a cuentas con el Señor ya de forma particular. De hecho, en la madurez del cristiano, se trata de que cuando nos pongamos a cuenta con el Señor, no le digamos, Señor, perdóname mis pecados, no, ya le decimos, Señor, perdóname porque soy mal hablado, perdóname porque soy codicioso, Señor, perdóname mi arrogancia o mi orgullo porque me he dado cuenta que me siento más que los demás, ¿no? Y entonces, si bien de forma inicial para ser salvos basta con reconocernos pecadores y confesar a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras vidas, después de eso
Dios nos va dando luz en elementos finos de nuestro diario vivir, ¿sí? Y por eso dice la Biblia, que el que robaba no robe más, ¿sí? Que el que mentía no mienta más, que se hable con la verdad del uno al otro, que no seamos maledicientes, ¿sí? Que incluso dice la palabra de Dios, fíjese hermana, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, para él le es pecado. Y conforme vamos caminando en la vida en Cristo, vamos viendo cómo más áreas de nuestra vida se van revelando como pecados ocultos incluso. Y eso es a lo que estamos hablando. Pero todo empieza con un arrepentimiento genuino de nuestra forma pasada de vida, la cual entendemos nos estaba llevando a una condición pues muy lamentable, ¿no? Muchos ya llegan a Cristo con el matrimonio deshecho, con los hijos también ya extraviados, con situaciones de economías muy deterioradas. Y sí, a veces ese es el gancho, por decirlo así, con el cual nosotros nos acercamos a Dios y le decimos, Señor, ya no puedo más con mi vida, ¿verdad? Entonces, acéptame como tu hijo, te acepto como mi Señor, pero no para ahí todo. Y si bien en ese momento obtenemos la salvación, después dice la palabra de Dios que hay que cuidar esa salvación con temor y temblor, y en ese proceso Dios nos va a ir dando luz de elementos que no son tan visibles en nosotros, pero que también son pecados, que son muy ocultos. De hecho, hay un pasaje que se me viene a la mente que dice el salmista, Señor, examina mi corazón, examínalo tú, y ve si en él hay pecado, y ayúdame, parafraseando, a corregir mi camino, ¿no? Que no sea yo el que me evalúe y que yo diga, no, pues ya no tengo pecado, no, examíname tú, Señor. Y el que le dice al Señor, siendo salvo, fíjense nada más, el que le dice al Señor, siendo salvo, Señor, examina mi corazón y purifícame y ve si en él hay maldad, Dios te toma la palabra, Dios te toma la palabra, y a eso se le llama un proceso. Fíjense, hay tres procesos, ¿no? El primero es de incrédulo a creyente, ¿sí? Es el primero. Ya crees, no en Dios, sino le crees a Dios, ese tipo de creyente. Punto número 2 es una conversión de la antigua forma de vida a una nueva forma de vida. Y el tercer paso es una santificación, en el cual ya puntos finos en nuestra vida se van puliendo, ¿sí? Entonces, todo un proceso. La salvación la obtenemos en la primera fase, cuando de forma inicial le pedimos perdón a Dios por nuestra antigua forma de vida, la cual iba en desenfreno, de la cual Dios nos saca, y después ya en nuestro caminar diario, a través de vivir diariamente nuestro arrepentimiento, no sobre la misma cosa, sino sobre varios elementos que vamos identificando en nuestra propia persona y particularmente a través de mis hechos. Mis hechos me van dando también el norte, si de verdad es que me arrepentí o hay cosas por corregir. Yo lo que te voy a adelantar es que siempre va a haber algo que corregir en nuestra vida, ¿sí? Somos como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto, y el día será perfecto cuando estemos de frente a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, vamos a orar y vamos a poner ese tiempo delante del Señor y que el Señor le siga hablando a cada uno de ustedes. Así que dispongan su corazón, cierren sus ojos y, Señor, queremos darte gracias por este tiempo. Tú eres bueno, mi Dios. Yo, Padre Celestial, te doy muchas gracias por cada uno de mis hermanos. Yo te ruego que a cada uno de ellos, Padre Celestial, les ayudes en sus debilidades y que tu luz resplandezca en la vida de cada uno de ellos. Y si hay algún pecado ahí oculto, persistente, Señor, dales la convicción, dales el corazón propicio para que puedan confesar delante de ti el pecado y sean ellos perdonados y limpiados de toda maldad, Señor, y que ellos puedan seguir en ese proceso en el cual tú los levantas, en el cual tú, mi Dios, los vas haciendo resplandecer tu luz, mi Dios, que ellos sean como esos justos, como la luz de la aurora que ven aumento
hasta que el día es perfecto. Que no retrocedan, Señor, y aun si cada uno de mis hermanos tropezare, yo sé que tú los levantarás, porque tú eres quien los sostiene, tú los guardas, Señor, amado, que nadie de ellos, ninguno de ellos se pierda, antes bien prosigan y sigan y continúen, Padre Celestial, a la meta suprema que es el llamamiento de nuestro Señor Jesucristo. Dile tú ahí donde estás, Señor, tú eres mi Señor, yo soy tu hijo, me arrepiento de mi antigua forma de vida y reconozco que Jesucristo murió por mí porque yo soy pecador, pero entiendo que ese sacrificio fue por ese profundo amor que tú me tuviste. Y por eso te entregaste en muerte, Jesús, en muerte de cruz, y derramaste tu sangre por mí, para que esa sangre me limpiara de esa forma de vida vana, sin sentido. Y ahora en correspondencia, Señor, yo siendo tu hijo, tu hija, y tú mi Padre, quiero vivir conforme a tu voluntad. Dile con todo convencimiento, Señor, examina mi corazón y ve si en él hay maldad, ve si en él hay pecado, y ayúdame, Señor, a renunciar a ello, a que el pecado no me domine, sino más bien que con el poder de tu Espíritu Santo yo pueda seguir adelante. Y yo sé que soy fuerte, porque tú has dicho en tu palabra que diga el débil, fuerte soy. Señor, yo los bendigo a cada uno de mis hermanos y declaro tu fuerza, yo declaro tu entendimiento, yo declaro en ellos tu luz, que resplandeces tu luz en la faz de cada uno de ellos y que ellos son victoriosos en tu nombre, Jesús. Amén. Estimados hermanos, pues me dio mucho gusto volverlos a ver. Voy a subir la clase mañana o el martes por si quieren revisar algún elemento. Sigan adelante. Estamos orando por ustedes, por cada uno de ustedes. Así que más que eso, confiemos en que el Señor, la obra que inició en cada uno de ustedes, la va a continuar hasta el fin. Joshua, a ver, dinos qué quieres comentar. Perdón, antes de que nos vayamos, quería pedir si me podrían apoyar con una oración. Sí. Es sobre la suegra de mi hermano. Ajá. En estos días ha estado internada porque tuvo un ataque de ansiedad y ha estado muy mal, entonces me gustaría que pudieran orar por ella. ¿Cómo se llama ella? Esperanza Muñoz. Esperanza. ¿Ella conoce de Dios? ¿Se salva? No. Bueno, vamos a orar por Esperanza. ¿Dices que ha tenido una pequeña qué? Gracias. Tuvo un ataque de ansiedad hace una semana. Ok, está bien. Vamos a orar porque, fíjense, vamos a orar porque la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento sea en ella y porque ella en esa situación pueda depositar su vida y todo lo que es en manos del Señor. Padre Celestial, queremos levantar nuestra voz por Esperanza, mi Dios. Yo sé que tú le amas, yo sé que tú, mi Dios, tienes cuidado de ella. Padre, te rogamos porque sea tu paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Dirijan su mano así hacia adelante, en su corazón, a ella, a Esperanza. Declaramos, Señor, que tu paz es en ella y que ella confesará que Jesucristo es el Señor. Y, Señor, también reconocemos que ella, Padre Celestial, necesita de tu ayuda para que, Padre Celestial, su alma sea salva. Ayúdale ahí donde está, Padre. Guárdala de todo pensamiento de destrucción, guárdala de toda ansiedad, cúbrela, protégela, mi Dios, y levanta en ella un testimonio que te glorifique, amado mío. Yo creo en este momento, puesto de acuerdo con todos mis hermanos, que la sanidad de ella es ahora, en el nombre poderoso de Jesús, y en esa autoridad que es en Jesús, que es el nombre sobre todo nombre, declaramos en ella, oh mi Dios, que es libre de toda opresión de su alma y que ella es libre para bendecirte y para declararte como su Señor y Salvador. En el nombre de Jesús, amén. Estimados, pues qué bendición estar con ustedes, que tengan una bendecida semana. Yo también quiero pedir oración. Sí, adelante, mi estimada. Sí, miren, les pido que nos apoyen a orar a lo que es a Fabi Olis.
y a su servidora. Ya hace unos días, en nuestro grupo de mujeres se está planeando o nuestra líder ha sentido a evangelizar cerca de la iglesia. Órale. Entonces, hace unos días hemos estado pasando quebrantos de salud. Ok. Entonces, en 15 días es la fecha que tenemos para salir a evangelizar. Entonces, para que estén orando, pues para que, pues, esto se lleve a cabo, ¿no? Y que el enemigo no interfiera más en lo que vamos a hacer. Sabemos que es un propósito que viene del corazón de Dios y que se va a cumplir. Claro que sí, Isabel, vamos a hacer dos cosas, vamos a orar ahorita y vamos a mantenernos en oración por ustedes de forma continua y permanente. Así que acompáñenme, mis hermanos. Señor, rogamos por la vida de Isabel, Padre Celestial, y de este grupo de mujeres que van a salir a evangelizar. Dice tu palabra, Señor, que cuán hermosos son los pies de aquellos, de aquellas que anuncian la paz. Cuán hermosas tus hijas, Señor, que tú las llevas, Padre, a anunciar las virtudes de nuestro Señor Jesucristo. Te rogamos que pongas en ellas ese denuedo, Padre Celestial, esa fortaleza, esa convicción de que están, Señor, hablando a favor del reino de los cielos para los hombres. Mi Dios, que hablen como conviene a los hombres, Señor. Amado mío, con toda autoridad, y también en el nombre que es sobre todo nombre, en la autoridad de Cristo, declaramos que todo estorbo, toda oposición demoníaca es quitada en el nombre poderoso de Jesús, y que en ellas hay libertad, sanidad, fortaleza, provisión, amado mío, y la convicción de que tú las vas a llevar en victoria. Ellas irán de victoria en victoria, Señor, de triunfo en triunfo, porque tú vas delante de ellas, abriendo puertas, rompiendo cerrojos, quitando cadenas, Señor, y sabemos que la pesca a través de ellas será abundante por amor de tu nombre, para gloria tuya, bendito Dios. Y esperamos, Señor, con gran gozo ese día que nos testifiquen de lo que ellas van a ver, de lo que ellas van a oír, tomadas de tu mano, porque tú las llevas, Señor, a ser fortalecidas en el poder de tu Espíritu para poder obrar e impactar esos lugares donde han de evangelizar, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermano. Precisamente esa palabra. Sí. Me caí, un tobillo me lo torcí, de las rodillas todavía ando un poquito mal, y justo esa palabra fue la que me dio Dios. Gracias. Pues gloria a Él, no se equivoque el Señor, y por algo las está llamando a la batalla, así que Él fortalece sus brazos, sus rodillas y todo su ser por amor de su nombre, así que ya después nos va a platicar y testificar de lo que va a pasar en esa evangelización, ¿vale? Dios les bendice grandemente, mis hermanos, y si necesitan cualquier oración, ahí en el chat póngala con toda confianza y vamos a estar orando. Me dio mucho gusto verlos. Si Dios lo permite, de hoy en ocho por acá nos vemos nuevamente. Hasta la próxima. Gracias.